Hoy es 31 de octubre, tercer día después de la Dana. Yo, bueno, no me he cambiado de ropa en 3 días porque no he podido pasar por casa todavía. De hecho, llevo 2 días y medio sin ver a mi familia, sin ver a mi hijo, a mi mujer tampoco, porque no puedo acceder a Torrente. Así que he dormido en casa de mis padres otra vez. Y nada, voy ahora a Ribarroja, al polígono Lo Liberal, que mi amigo Rafa se le ha destrozado el taller y todo, y hay unas pérdidas brutales. Así que voy a ir a ver cómo está y a dar fe y a documentar todo eso. Así que nada, vamos a ir viendo cómo ha quedado todo después de este apocalipsis que pasó el otro día aquí, antes de ayer. Madre mía, cómo está la A3, chaval, mira. Madre mía, ese camión ahí. Bueno, acabo de llegar al polígono. Tengo que aparcar un poco lejos y voy andando hacia donde está lo de Rafa. Pero el panorama es desolador, ¿eh? O sea, flipas. Está todo lleno de barro, coches reventados. Buah, lo que estoy viendo por delante, flipante, ¿eh? Hay unos bomberos ahí, están comprobando, mirando dentro de los coches, comprobando que no hayan cuerpos todavía de personas que se hayan quedado atrapadas ahí, porque hay un montón de coches que están ahí volcados, aplastados, estampados contra camiones. O sea, las pérdidas ya no solo humanas, sino las pérdidas materiales, que no son tan importantes como las humanas, obviamente, pero aún así las pérdidas materiales, o sea, son multimillonarias aquí. O sea, te lo digo, una puta locura, ¿eh? Cómo está la movida. O sea, solo en coches y camiones y infraestructura, el palmazo es increíble. Aquí se puede ver el nivel del agua, ahí en esa marca, donde ha llegado, pero es que esto es en bajada. Mira, o sea, por lo menos ha habido 2 metros, por lo menos, de altura de agua. Buah, este es uno de los talleres del Rafa. Mira, Rafa. Sí. ¿Qué ordenadores al final se ha llevado? ¡Rafa! Estás en medio del apocalipsis. Ya, el apocalipsis está ahí. El apocalipsis. Esto está nuevo. Esto aquí está bien, ¿no? Eso está guay. Sí. Hostia, chaval. Mira, tú ves metiéndote por ahí y hallarás. Eso sí, olvídate de esas zapatillas, están muertas. No, ya se te recuperaría. Son zapatillas de la aventura. Pues súbete los pantalones. Madre mía, chaval. Pues me voy a meter en la zona más turbia del Rafa. O sea, le ha caído la monumental justo a Rafa. Buah, esto parece una puta película del apocalipsis. Mira. A ver si puedo pasar por aquí. ¿Por dónde se pasa? ¿Por ahí? Sí. No digo, ¿por dónde vas tú? A ver, puedes pasar si quieres por aquí, así, bueno, que ya te has manchado. No, ya está, Pues ya estoy manchado. Y eso es todo el aceite también del... No, esto es disolvente y pintura. Hay una fábrica de pinturas y lo ha vertido todo. Da la sensación de que estás en una especie como de decorado de película. O sea, no, es increíble que todo esto sea real. Camiones encima de coches y todo, o sea, una puta locura. Dal. Yo bien. ¿Y vosotros cómo estáis? Bueno, cansado de limpiar. Ay. Pues descansar porque aquí aún queda, ¿eh? Ahí está el logo del taller de mi colega Rafa. Y así está el percal. Madre mía, chaval. Raúl, Dime. ¿cómo está la cosa por aquí? Pues mira, tú tienes que verlo. La peor calle de todo el polígono. No, ya lo he visto. ¿Y has entrado desde allí? Sí, mira mis botas. Está bueno, mis zapatillas eran blancas. No, una locura, esto es una locura. Y aquí como no empiecen a venir ayudas, pues... O ayudas o Dios sea. No, aquí nosotros tenemos que sacar esto con remolques, con grúas y todo, para sacarlo. Y luego ya veremos quién paga el tarifa este. Como crítica y constructiva.
A mí me llega, subido en ese puedes enfocar el contenedor, en ese contenedor, 2,5 metros de altura, aquel contenedor azul arriba en la esquina, yo subido. Me llega 2 horas después de que esto esté con 2,5 metros, nos empieza a llegar la alerta de la Protección Civil, que una alerta que lluvias y tal. 2 horas después, con 2,5 metros de agua. ¿Sabes lo que había que haber hecho? No haber mandado a nadie a trabajar ese día, todo el mundo en su casa. Esto hubiera pasado, pero se habían jodido las naves y lo de dentro. Pero mira todo el desaguisado este. Todos los trabajadores sin coches, nosotros sin coches, sin furgonetas, sin vehículos para poder trabajar, el polígono entero, la gente que ha perdido los camiones, la mercancía. Esto no puede ser. Y ya la gente yo creo que con esto se tiene que cansar. Luego las víctimas, no imaginamos las que van a salir aún. Y por ahí por el fondo también, ¿eh? Esa otra calle también está allá. También pues con lo suyo. Pues eso, pequeños negocios que estamos intentando tirar para adelante. Aquí pues muchos impuestos, aquí mucho apretar, ¿no? La pequeña empresa. Y luego vienen cosas de estas y hoy, por ejemplo, aparecen los bomberos después de 2 días buscando a alguien en un coche. Cuando ya teníamos 2,5 metros, nos llega a todos en el teléfono el aviso. Nosotros abrimos las puertas del taller para que la gente que hay aquí, todos estos vehículos que se ven aquí, pudieran entrar dentro del taller, se subieran en los altillos que tenemos. Y ahí pasamos la noche, pues igual 30 o 40 personas. Y eso les salvó, porque si no aquí, con todo este barro, imaginaos esto, si empieza a subir el nivel con las puertas cerradas, pues igual aquí hay muertos al amanecer. Entonces, por nuestro lado, pues eso, muy disgustados con todo el mundo, la verdad. Yo creo que los servicios no hicieron nada, aquí el Ayuntamiento de Ribarroja especialmente no hizo nada. Y yo ahora a nivel empresario, pues ahora veremos, porque tenemos 28 personas en nómina, y aquí ¿cuándo podremos volver a reactivar esto? Si esta calle es un infierno. ¿Quién va a mover esto? ¿Cómo lo vamos a mover? ¿Cuándo lo vamos a mover? ¿Quién nos va a ayudar a poder mover esto? ¿A arrancarlo? Pues eso, un desastre. Y gracias a que pues todo el equipo del taller y amigos están ayudando aquí a sacar lo que podemos. Pero bueno, ahora con el miedo, porque estaban vandalizando ya, estaban robando en algunas naves, y preocupados también de ver cómo cerramos esto. Así que muy mal. ¿Cómo tiraremos para adelante? No hay más. Estas puertas las conseguimos cerrar, ¿vale? Y entramos a la gente, toda esta gente, todos estos coches, toda esta gente entró en el taller y los subimos arriba a las escaleras, al despacho, y ahí donde tenemos el altillo. Y nada, empezó a subir, teníamos 1 metro de agua y pensábamos que no nos iba a entrar dentro. Cerramos estas puertas, y aquí ya no las cerramos sobre todo porque la gente entrase, ¿no? Por no dejarlos aquí fuera. Y en cuestión de 10 minutos, un cuarto de hora, subió 2 metros el agua. Y como podemos ver aquí en la pared, ahí tenemos hasta dónde alcanzó el agua. Llegó hasta aquí. Hostia, más alto que tú. Nosotros teníamos los neumáticos flotando, bueno, todos estos caminos a perder, y ven y os enseño más. Y luego nosotros aquí tenemos aceite, la recogida de aceite, el aceite quemado, y ese aceite, el bidón, flotó, se volcó y virtió todo el aceite quemado. Y ahora veréis cómo ha dejado el aceite quemado, aparte de todo lo que ya tenemos, cómo ha quedado. Ahí se puede ver el aceite quemado, como hizo la marca en el camión. Esa fue la altura a la que llegó. Y toda esta pared se ve muy bien, como todo el aceite quemado nos ha marcado donde llegó el agua. El nivel. Ahora llevamos todo el día trabajando. La verdad es que aquí sí que es verdad que los chavales que tenemos unos fenómenos, y nos han ayudado todo el mundo para sacar lo máximo posible, pero podemos seguir viendo. Que aquí también se nos volcó. Ese coche estaba en la calle, y entonces de la calle está ahí, flotando. Aquí sí que es verdad que tenemos una recogida de aguas, y ahí, pero estaba hasta arriba, ese foso estaba hasta arriba de agua. Y luego mirar los despachos, por ejemplo. Mirad esto es una película de terror. Yo creo que es peor que una película de terror. Mira cómo está eso. Hostia, y los ordenatas y todo, tío. Buah, todos los archivos, chaval. Todo. Y dentro hay otra sala que estaba el servidor, todo eso fuera. Fuera, de aquí no quedó nada. Esto es una película de ser de terror. ¿Esto es vuestro Halloween personal? Yo tengo Halloween. Tenemos corte de baño, los vestuarios. Hostia, los baños parecen una película de Saw, ¿eh? Sí, esto es un desastre. Buah, chaval. Madre mía, chaval. El otro taller que tenemos de vehículo ligero lo tenemos igual. Está igual que este. Económicamente, ¿cuánto crees que pueden ser las pérdidas más o menos de lo que hay aquí? No lo sé. Así a ojo. Si empezamos a contar estos caminos y todo, pues aquí habrá más de 1 millón seguro. Sí.
Sí, sí, sí. A mí sabes En lo que... material, Sí, en camiones, en sí. coches. Bueno, si contamos los coches de fuera, hay más millones, ¿sabes? Si contamos lo que hay fuera, en esta calle, bueno, si contamos lo que hay fuera, hay millones, millones. ¿Sabes lo peor que llevo? Que no quiero que venga, que esté viniendo mi padre, por ejemplo, porque mi padre estaba aquí cuando pasó y él se vino abajo y hizo 50 años trabajando con negocio para que ahora nos pase esto. Porque no hay derecho, no hay derecho. Por eso lo que comentaba antes del tema de los impuestos es que no hay derecho. Este país se está convirtiendo en que no vamos a querer... ¿Para qué? ¿Para qué seguir peleando? Luego te viene una de estas y ahora ¿quién nos va a ayudar? A las pequeñas empresas. Es que no nos va a ayudar nadie en estas pequeñas empresas, porque lo sabemos ya. El consorcio, pero ¿qué cojones del consorcio? Ya veremos a ver cuándo llega. Eso no puede ser. Al final la gente se cansa. No puede ser. Cuando no es eso, es alguien que no te paga. Cuando no es la Hacienda... Yo, mira, una cosa que pido. Que Hacienda este año tenga miramiento, por ejemplo, con todas las empresas de Valencia como la mía, que somos pequeñas empresas que estamos tirando, incluso con las grandes, es que no, pero que tenga un poco de miramiento y diga, oye, mira, vamos a dejarle levantar cabeza a esta gente, porque encima, si nos siguen apretando como nos están apretando, pues a nosotros nos queda hundirnos, ya nos queda solo hundirnos, no queda más. Y habéis pasado la noche ahí arriba, ¿no? Ahí y ahí, entre ahí y ahí. ¿Y cuándo fue que os llegó el aviso? Estando arriba. Estando ya... Con el agua en la línea esa negra que se ve allá arriba, esa línea es el agua. Y estando el agua por ahí nos llegó el aviso de que nos quedáramos en casa. Es decir, pues gracias a este hombre estamos vivos. Es decir, no puedo decir otra cosa. Yo estoy aquí echando una mano por lo mismo. Pues le debes la vida literalmente, ¿no? Tal cual. Es decir, mira mi coche. Es decir, mi coche es ese de ahí. ¿Cuál es? Pues nada, tu coche estaba totalmente sumergido. Sí, mi coche yo lo he dado por perdido. Flipas. Pero bueno, darle las gracias al hombre. No hay otra. Pues mira, dentro de la desgracia, por lo menos tú estás aquí para contarlo. Sí. Y aquí no, ni guardia civil, ni bombero, ni un helicóptero que diga, oye, salir de la zona que aquí hay un barranco y se puede. Nada. O sea, os habéis apañado solos como habéis podido. Entre todos un poco. Y aquí la sensación de ver que esto se va inundando y que parece que no para de inundarse, aunque estéis ahí subidos, es como acojona. el agobio de decir esto como no pare, que aquí hasta cuándo, ¿no? ¿Sabes? Es decir, una vez que empezó a parar de subir, fue cuando la gente se relajó y empezó a dormir, porque ya bajaba el agua. Pero hasta el momento que no dejó de parar fue todo subida de agua, todos mirando el cuándo vamos a morir. La sensación es esa, ¿cuándo vamos a morir? Madre mía, aquí el panorama es dantesco, o sea, desolador. O sea, bueno, mira cómo está a mi espalda. O sea, una locura. Y los testimonios de Raúl y de sus trabajadores, que Raúl es el hermano de mi amigo Rafa, para flipar. Mira cómo está la movida. O sea, estoy ahora mismo entre toneladas de chatarra y tengo que pasar por aquí. Aquí va a tocar depurar muchas responsabilidades, porque aquí hay gente o administraciones o radares o sistemas, lo que sea, que no han dado el aviso a tiempo y no ha funcionado bien. Y esto, si la gente no hubiera venido a currar, esto se hubiera evitado. En su mayoría, como ha dicho Raúl, se hubieran jodido las naves, tal, ¿vale? Pero es un milagro que aquí no haya habido ningún muerto. Un puto milagro. Porque está, que parece un decorado de una película de apocalipsis, te lo digo. O sea, es que, tú, mira eso. ¿Cómo me explicas cómo llega ese coche? ¿Cómo me lo explicas? ¿Cómo va la cosa, Rafa? Estoy con tu sonrisa, tío. Voy a acabar el puto mundo que a este cabrón no se le quita la sonriseta de la cara, ¿eh? Eso es porque ha tenido tantas cosas buenas en la vida sumadas que, claro, ni tener aquí un coche aquí arriba, ni tener los talleres reventados con todo lo que hemos grabado antes y toda la movida. Es de mierda, Ni eso, o sea, ni eso, ni ir de mierda hasta arriba, bueno, yo también un poco, pero él más. Ni eso le va a quitar la sonrisa de la cara a este hombre, tío. ¿Ves? Esta es la peña. Esta es la peña que necesita España, chavales. Peña que te aporta valor, peña que te paga impuestos, te genera puestos de trabajo, que se le revienta la vida entera y el tío te recibe con una puta sonrisa. Pero papá, no, reventada, Pero no, la reventada es increíble, pues nada. Buah, la reventada, Dentro de la nave tenemos coches, de otros, no sé. Y toda la maquinaria, todo el almacén, todo. Nosotros, esos son talleres móviles, las furgonetas esas. Sí. Nada, todas fuera de combate, todas. ¿Cuánto puede costar cada una de esas furgonetas que habéis palmado? Son unos 70.000 euros cada una. Y ayer me gasté 600.000 en maquinaria para reponer lo imprescindible.
Ah, para reponerlo ya... Sí, para tener stock, claro. Porque tarda el tiempo. Nada, todo destrozado, pero todo, ahí todo destrozado, sí. Claro, nosotros encima se nos... todo lo que son las cubas de aceite y demás, salió todo el aceite, con lo cual ahora tenemos todo el de ahí y todos los vehículos llenos de chapapote. Sí, sí. Los coches todos para tirar, ¿no? Nada, todo para tirar. Aunque no estuviera encendido. Nada, que no estoy encendido. Sí, se ha subido. Es muy complicado. Hoy en día con la electrónica que tienen, es muy complicado que tú cuando vayas a encenderlo, ni siquiera es ahora, es cuando lo vayas a encender que no empiecen a reventar toda la electrónica que tenga. O sea, ¿Vosotros salisteis o os quedasteis aquí? Nosotros nos quedamos toda la noche aquí. Yo lo que pasa es que a mí me pilló, nosotros hemos abierto uno en Carlet. Me pilló, que salía de allí, huracán allí. Yo no he visto, y cuando tiré a entrar aquí... No he tenido tiempo a ver ni una noticia. Pues no, allí un huracán... allí tengo una nave al lado, la nuestra menos mal que allí no ha pasado nada. Mira, al menos pero la de al lado, arrancada como si la hubieran cogido de abajo, como si la cogieran de aquí abajo y te la arrancasen para arriba, pero arrancado, arrancado. Cuando ves en Estados Unidos los tornados, pues así fue una animalada. Estos de aquí les han robado ya no sé cuánto material. O sea, mucho cuidado. Que esa es otra, esa es otra. Encima ahora hay que lidiar con esa mierda, encima. Sí. Pues nada, aquí tenemos este camión te está saludando. Claro que más de un camión de los que ahora verás por aquí, directamente lo teníamos, o lo estábamos reparando o lo acabamos de reparar. Esos son bidones de aceite, ahí van 1000 litros de aceite. Pues claro, ahí no queda aceite y está por las nubes. Y el aceite eso se desparramó y se impregnó por todo el taller. Es como, claro, el de las pinturas, pues también le pasó similar. O sea, al final tiene barriles con pintura y todo esto pues es pintura desparramada. Y nada, y aquí estamos. Pues a ver si bajamos las puertas. Vente, José, que te voy a enseñar unos pocos camiones más. Ahora te enseñaré el cómo, bueno, el coche ese negro, mi padre se lo había comprado hace 7 días. Hostia, ¿el Cayenne ese? Sí. Hostia, quédate ahí, te voy a hacer una foto, tío. ¿Has hecho eso? Sí, ahí he visto que has dejado bien el camión ese, lo has dejado en su sitio, ¿no? Bien aparcado. Ahí has dejado bien aparcado. Bien aparcado. Ahí ese camión, sí. Bien aparcado, José. Sí. Pues nada, ¿hay algo que quieres decir? Nada, bienvenidos a Apocalipsis Now. Estáis en vuestra casa, cuando queráis volver, ya sabéis. Digo, lo siento conoceros en esta circunstancia. Vaya, la verdad que sí. Nada, en otro momento almorzaremos tranquilamente cuando... Pues sí, nada, encantado, muchas gracias por venir y eso, y toda ayuda es poca. Esto la verdad es que ha sido una tragedia total, si es que no... Al final, ahora ¿qué es lo que pasa? Que pues la empresa, nos guste o no nos guste, va a estar cerrada pues tiempo. Y ese tiempo, pues sí, al final nosotros podemos tirar del saco pues X días, X semanas, pero al final va a haber un momento que esto no va a dar más. Entonces aquí o nos ayuden de una manera o de otra, es decir, oye, te doy pues algo para poder esto, habilitarlo, ponerlo ya en funcionamiento, que al menos la parte de transitable pues esté funcionando, los suministros, porque estamos ahora mismo sin luz, sin agua, sin red telefónica, sin nada, y no hay una idea de que mañana o pasado o al otro esté funcionando en breves. Y luego viene eso, nosotros sin todos esos suministros no podemos ponernos en marcha. Así que aquí pues sí, necesitamos colaboración de todo tipo, eso es así. Y luego el tema de gente que está robando y todo. Sí, claro, ahora encima es eso, que encima vamos a tener... Claro, la alarma ahora no funciona. Y hay gente que eso pues los está aprovechando para entrar, encima hay puertas que están reventadas, que ha sido imposible cerrarlas, a nosotros nos está pasando, hay unas puertas que no las podemos cerrar. Y claro, pues ahí entra quien quiere y roba la mercancía que quiere robar, la herramienta que quiere robar y lo que quiere hacer. Así que pues nada, pues aquí lo importante es que os ayuden lo antes posible para poder abrir, ponernos en marcha y poder volver a los puestos de trabajo que tenéis. O sea, facilitarnos pues los medios públicos que hay para decir, bueno, pues esto, el barrizal se quita lo antes posible, se dan suministro lo antes posible y ya con eso, pues oye, las máquinas, esto, lo otro. Y luego, bueno, pues habrá que ver, porque al final, claro, al ser
realmente una catástrofe como es, pues el seguro te deriva al consorcio. El consorcio ya veremos lo que responde y cuándo lo responde. Y al final dices, ese coste de maquinaria, de tal, lo va a tener que asumir la empresa, y hasta qué punto realmente tiene liquidez para asumir todos esos gastos. Eso pues es otra parte, porque dices, ¿cuándo te paga el consorcio? Pues no lo sabes. Entonces, ¿quién va a asumir mientras esa parte de financiación? Pues la tiene que asumir la empresa. ¿Tiene la capacidad para hacerlo? El estar no sé cuántos días para más luego, aparte todos los gastos relacionados con la apertura otra vez, pues a lo mejor es complicado de tratar ese tema. Claro, aquí al final lo que se trata es ganar tiempo, ¿no? Que os ayuden para ganar tiempo, para abrir lo antes posible. Se trata de ganar tiempo, sí. Se trata de decir, ostras, cada día que no se factura y se sigue en marcha, pues es un problema, ¿sabes? Sí. Nada, Rafael, tío, un placer haber estado aquí. Ya sabéis cómo está el panorama. Así está el tema, por tierras valencianas. Y nada, pues toda la ayuda que podáis realizar con toda la sociedad valenciana, la verdad es que se agradecería. Pues sí, chavales. Vale. Aquí estamos y seguiremos informando. Aquí seguiremos. Y luego esa es otra que estaba yo pensando. Encima, gente robando. O sea, encima hay gente que viene a aprovecharse de la desgracia de los demás y a robar, a saquear. O sea, eso es ya de ser... O sea, mira, Dios no quiera que me encuentre con gente que esté robando ahora mismo en estos sitios y en estas circunstancias. Dios no quiera. Porque o sea, solo puedo acabar en dos sitios. O en el cementerio o en la cárcel. No hay más opciones. Y también tengo otra cosa que decir importante, y es que hoy mi colega Rafa me ha dado una lección de ánimo que me ha conmovido. Porque ver la actitud de buena onda con la que se está tomando todo este asunto, que aquí hay pérdidas millonarias, y ver el enfoque que le está dando de no venirse abajo, de recibirme con una sonrisa, de tal, pese a las circunstancias, tío, la verdad es que, oye, o sea, si ya lo respetaba, pues aún lo respeto más. Pues la verdad es que al final las putadas ocurren. Esto es una grandísima putada, sobre todo para una empresa como esta. Y luego, pues lógicamente la gente que ha perdido a alguien, que ha tenido daños personales, pues ahí no hay sonrisas que valgan, eso está claro. Por eso encima, o sea, el decir, oye, que al final, mira, que todo lo que sea pérdida, que sea material. Que sí, que se han perdido millones, que se han perdido infraestructuras, coches, camiones, vale, pero ellos están todos bien. Y eso es motivo de sonrisa. La verdad es que sí, o sea, eso es decir, oye, pues mira, dentro de lo que podría haber sido, no ha pasado ni el 1% de la desgracia que podría haber habido. Así que con eso nos tenemos que quedar, chavales. Y desde aquí yo les mando un fuerte abrazo y todo mi apoyo a toda la gente que por desgracia pues sí que ha perdido la vida, y a sus familiares en esta situación, que bueno, que ya veremos, a ver, el tema de las responsabilidades, ya veremos a ver qué pasa. Pero de momento, ahora mismo, pues que os volquéis con Valencia en general, que nos echen un cable, y que a ver si los ciudadanos demostramos que al final somos capaces de estar unidos por ayudar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestra gente, a los nuestros. Al final somos gente que ante la desgracia ajena pues no nos quedamos impasibles y que hacemos algo. Yo pues en mi pequeña ventana de comunicación pues estoy intentando hacer mi parte, pero aquí hay mucha faena, ¿eh? Aquí hay mucha mierda que quitar, aquí hay mucho lío, aquí hay mucha ayuda que dar, porque aparte esto es un motor económico de Valencia, este parque industrial que está hecho mierda, destrozado, es trabajo, es riqueza que se genera. Esto no debe estar parado, y hay que echarles un cable, o sea, hay que echarles un cable para que abran lo antes posible, para que recuperemos la normalidad lo antes posible, y ya está.